Hay momentos en la historia que, da igual el tiempo que pase, siguen ahí, muy presentes. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos, la breve pero intensísima historia de la Segunda República Española. Solo 5 años, sí, pero ¿qué 5 años? Un periodo de cambios profundos que prometían un país nuevo y que, como sabemos, desembocaron en una guerra civil devastadora. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que pasó hace casi 100 años siga levantando tantas ampollas hoy en día? O sea, seguimos viendo debates encendidos en el Parlamento, en la calle. La clave para entenderlo, en realidad, está en un concepto muy particular. Los historiadores usan un término que lo clava, un pasado no ausente. Y es que es justo eso. Para muchísima gente en España, la República no es un capítulo cerrado. Para unos fue la gran oportunidad de modernizar el país, un sueño de progreso. Para otros fue un auténtico desastre, un caos que abrió heridas terribles. Por eso no es solo historia de libros, es una memoria viva que todavía define identidades y alimenta muchas de las discusiones que tenemos hoy. Vale, para entender todo este lío, tenemos que viajar al principio de todo. Vámonos a 1931. Aquí imaginarse la situación. España acababa de salir de la dictadura de Primo de Rivera, y la monarquía de Alfonso XIII estaba por los suelos, profundamente desacreditada. Y lo que lo cambia todo son unas simples elecciones municipales el 12 de abril. Aunque no eran generales, todo el mundo las interpretó como un plebiscito, monarquía o república. El resultado fue demoledor. Los partidos republicanos arrasaron en 41 de las 50 capitales de provincia. El mensaje era incontestable. El rey Alfonso XIII, viendo que había perdido el apoyo popular, cogió las maletas y se fue al exilio. Y así, de un día para otro, apenas 2 días después, el 14 de abril, se proclamaba la Segunda República Española para llenar ese vacío de poder. El nuevo régimen se puso a trabajar a toda máquina en una nueva constitución, y el resultado fue un texto revolucionario para la época. Esto no era un simple retoque, era una refundación del Estado de arriba a abajo. Definía a España como una república de trabajadores, otorgaba el voto a las mujeres por primera vez, legalizaba el divorcio y, lo más explosivo de todo, separaba por fin a la Iglesia del Estado. Cada artículo era un paso hacia un país radicalmente distinto. Con la Constitución ya aprobada, arranca la primera etapa, la que conocemos como el Bienio Reformista. Liderada por el presidente del gobierno, Manuel Azaña, fue un torbellino de 2 años de cambios profundísimos que pretendían modernizar todas y cada una de las estructuras del país. Lo que define esta etapa es la pura ambición. Se intentó solucionar todos los problemas históricos de España a la vez. La reforma militar buscaba someter al ejército al poder civil. La agraria quería acabar con una estructura de la tierra casi feudal. La religiosa pretendía limitar la enorme influencia de la Iglesia en la sociedad. Y por si fuera poco, se avanzó en derechos laborales y en la autonomía para Cataluña. ¡Casi nada! Y aquí está el gran dilema, el nudo gordiano de la República. Cada reforma que encendía la esperanza en las clases populares y medias era vista como una amenaza mortal por los sectores más conservadores. Lo que para unos era modernización, para otros era un ataque directo a la tradición, a la fe y a la propiedad. No había punto medio. Pero la tensión social era insostenible. El gobierno no solo se enfrentaba a la derecha, también a la impaciencia de la izquierda revolucionaria, que quería cambios mucho más rápidos. El punto de inflexión llegó con la masacre de Casas Viejas. Una pequeña insurrección campesina fue reprimida con una brutalidad tal que desacreditó por completo al gobierno. Perdió el apoyo de sus propias bases y finalmente se desmoronó. La caída de Azaña llevó a nuevas elecciones en noviembre de 1933, y ojo, porque fueron las primeras en las que votaron las mujeres. El resultado fue un giro de 180 grados. Ganaron los partidos de centro-derecha y así empezó el llamado bienio conservador o bienio negro para la izquierda. Estaría liderado por el Partido Radical con el apoyo parlamentario de la CEDA, una gran coalición de derechas. El nuevo gobierno tenía un objetivo clarísimo: desmontar sistemáticamente todo lo que había hecho el gobierno anterior. Se frenó en seco la reforma agraria. Se concedió amnistía a los militares que se habían sublevado contra la República en 1932. Se detuvieron las reformas laicas. Fue una contrarreforma en toda regla que, claro, radicalizó todavía más a la izquierda. El momento culminante de esta etapa llegó en octubre de 1934. La entrada de 3 ministros de la CEDA en el gobierno fue vista por la izquierda como el preludio de un régimen fascista. La respuesta fue una huelga general revolucionaria. Fracasó en casi toda España, pero en Asturias se convirtió en una insurrección armada. La represión, dirigida por el general Franco usando las tropas de élite del Ejército de África, fue de una dureza extrema. Fue vista por muchos como una guerra contra el propio pueblo y dejó unas cicatrices imborrables. Para hacernos una idea de la escala de la represión, basta esta cifra:
30.000 detenidos. La Revolución de Asturias fue, en muchos sentidos, un ensayo general de la guerra civil. Ambos bandos vieron la violencia como una herramienta legítima, polarizando al país hasta un punto de no retorno. El gobierno conservador, debilitado por escándalos de corrupción e incapaz de gestionar la crisis, también acabó cayendo. Se convocaron nuevas elecciones para febrero de 1936 en el ambiente más tenso que se puede imaginar. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Esta vez, las izquierdas se unieron en una gran coalición, el Frente Popular, y ganaron por un estrecho margen. Se retomaron las reformas del primer bienio y se amnistió a los presos de la Revolución de 1934. Pero el resultado electoral no unió al país. Al contrario, confirmó su fractura. España estaba partida en dos mitades que ya no se escuchaban. El centro político, el espacio para el diálogo, había desaparecido por completo. Los meses que siguieron a las elecciones fueron de un caos creciente. La violencia política se adueñó de las calles. Organizaciones juveniles de extrema derecha como Falange y de extrema izquierda se militarizaron. Los enfrentamientos, los asesinatos y las quemas de iglesias se convirtieron en la banda sonora de la primavera de 1936. El Estado había perdido el control. Y la espiral de violencia fue el detonante final. El 12 de julio, el teniente de izquierdas, José del Castillo, es asesinado. Al día siguiente, como venganza, sus compañeros asesinan al líder derechista José Calvo Sotelo. Para los generales que llevaban meses conspirando bajo la dirección de Emilio Mola, esta fue la excusa perfecta. El 17 de julio, el ejército de África se sublevó. La guerra civil había comenzado. El golpe de Estado fue el fin de la experiencia republicana. Pero su resultado inmediato no fue el que esperaban los conspiradores, ni mucho menos. Y aquí está la clave de todo. El levantamiento militar no fue un éxito rotundo. Fracasó en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y en las zonas industriales. El resultado no fue una toma rápida del poder, sino la fractura del país en dos bandos irreconciliables. El golpe de Estado fallido dio paso a una larga y sangrienta guerra civil que supuso el fin definitivo de la Segunda República. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. El debate sobre la República sigue vivo porque encarna dos visiones opuestas de su fracaso. ¿Fue un proyecto legítimo y modernizador aplastado por una reacción violenta de los sectores tradicionales? ¿O fue un régimen que por su propio radicalismo y su incapacidad para lograr consensos sembró las semillas de su propia destrucción? Casi un siglo después, la respuesta a esa pregunta sigue definiendo en gran medida a España.